Ay, ay, ay. Los cristianos somos gente extraña, somos gente muy rara. Hacemos cosas como, por ejemplo, bautizarnos. Y además, tomarnos tan en serio esto del bautismo como para reflexionar sobre ello y para llegar a conclusiones. Y fíjate que cada vez que tenemos un sermón sobre esto, aprendes algo. No se me había ocurrido pensar, y se lo agradezco al pastor Manuel Murcia, esto de que el Espíritu Santo nos acompaña al bajar al baptisterio, dentro del agua y luego fuera del agua. Qué interesante. Forma parte de todo el proceso. Me pareció una idea súper bonita. Y esto de sepultar las iniquidades en el fondo del mar, como nos recuerda Miqueas, qué buena idea. Bueno, esto me llevaba a pensar también, yo me bauticé con 14 años más o menos. Evidentemente no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, o en parte sí, estaba asociado a la edad que tenía, claro. No sabía muchas cosas que sé ahora, ¿no? Pero la verdad es que lo recuerdo con mucha ternura y además fue un momento muy curioso con el bautismo de la familia. Cualquier día os contaré la historia de cómo volvimos a la iglesia después de un pequeño tiempo separados. Fue toda una historia. Y la verdad es que, bueno, me vinieron a la mente muchas cosas que pasaron aquel día. Alguna de la gente con la que me bauticé falleció, por cierto. Se ha quedado ya en el camino y está esperando ya pues en el sueño de la muerte a que Jesús vuelva, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me invitaba a pensar en muchas cosas. Qué bonita idea esto de pensar en hacer un pacto con el Señor, y un pacto que está acompañado en todo momento por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, antes, durante y después. Qué buena idea. Orangel, ¿qué haces aquí? Ángel, no podíamos, o sea, en el espacio en el que estoy aquí presente, yo me siento como fallar, cuando conoces a alguien de la televisión, ¿sabes? Entonces está aquí, sí, es ella, me está viendo. Volteo otra vez. Qué bueno tenerte aquí, Esther. Sí, me encanta tenerte aquí. ¿Qué tal? Un placer, sí, tenía ganas de compartir también. Qué bueno, de verdad estoy contentísimo de tenerte aquí. Gracias. De verdad que era así como, oye, vale, cuando me dijeron los muchachos, va a venir, y cuando vi el guión, ¿y por qué no está mi nombre? ¿Por qué no voy a compartir con Esther? Esto es la venganza de Juanfra. Juanfra invitó a que subierais al estudio. Te lo dije. Tengo que meterme en el estudio. Fue el primero que dijo, yo voy a subir. Sí, lo que pasa es que se me olvidó, digo, a ver si Orange no se da cuenta. Tengo que meterme en el estudio. Claro. Estábamos esperando pasar desapercibidos, pero no fue posible. Bueno, contentísimo de estar aquí. Y sí, la predicación del pastor. Venga, hablemos un poco del bautismo. Te hace ver, y además de que esto es una festividad para nosotros, tú dices, es increíble que veamos esto. La gente de afuera dirá, pero bueno, ¿qué tanto? Pero para nosotros es una festividad y que te llama a la reflexión sobre ti. Porque lo primero que haces es pensar en cuando te bautizaste y dices, hice ese pacto. Estoy siendo fiel yo a ese pacto. O sea, no es solamente la reflexión de recordarlo, sino ponerte en el presente y decirte, soy el mismo que se metió allí, salió, hizo un pacto, y lo que llamamos nosotros el primer amor. Sí. ¿Cómo estoy ahora? Sigo caminando como nos decía también, ¿no? ¿Puedo asumir que hoy también estoy yo entrando en ese bautisterio? O sea, hay una cantidad de preguntas cuando ves a los hermanos bautizarse. He visto a 2, 3 de hermanas que se están bautizando allí, que han estado llorando, ¿sabes? Y es de esa felicidad, es ese paso tremendo que se está dando. Entonces tú piensas, yo estoy sintiendo lo mismo de ese primer día. Entonces te pone a reflexionar, y lo que justamente dice el pastor, recordemos que esto es un pacto de todos los días, que ese fue el inicio. Exacto. ¿Cómo vamos en la carrera? ¿Cómo voy en esa carrera que Pablo también la llama la carrera del cristiano? Y es bueno que ocurran los bautizos, es bueno venir a celebrar ese bautizo porque celebras también tu vida cristiana. Y te alegras con aquellos que han decidido dar el paso, ¿verdad? ¿Qué recuerdas tú del bautismo? ¿Qué reflexión haces hoy con lo que nos contó el pastor? ¿Todavía recuerdas tu bautismo, Richard? Y mira que hace 2 días. Hace tiempo. Pues fíjate que el pastor hablaba de compromisos. Y recuerdo, para mí el bautismo fue eso, un compromiso. Yo me bauticé con 10 añitos. 10.
pequeñito. Pero me llevó a saber mi identidad. O sea, mientras todos mis amigos, luego con 12, 14 años, empezaban a salir de discotecas y a sitios por ahí, yo sentía que pertenecía a Dios. Y es verdad, era mi compromiso. Cada 31 de octubre, yo lo recuerdo como el día que tomé mi compromiso con Dios, y para mí es un día especial, tan especial como el día del cumpleaños. Para mí es un día muy importante. Me ha gustado mucho el pastor, porque yo creo que a veces no somos conscientes que con el bautismo dejamos de ser criaturas de Dios, y es que todo ser nacido es una criatura de Dios. Sí. Dios le da la vida para pasar a ser hijos de Dios. Y hay una diferencia. Yo ya sé quién es mi papá, ya sé que soy heredero en el cielo. Eso es verdad. Y sé que voy camino para allá. Entonces, yo creo que es ese compromiso que nos ayuda a saber quiénes somos realmente. Porque todos somos criaturas de Dios, pero eso no nos identifica en nada. Pero cuando me siento hijo de Dios, ya sé quién es papá. Y cuando sé quién es papá, sé hacia dónde quiero ir. Entonces, es un paso primordial, importante. Qué bueno. Y que, que debiéramos de recordarlo con mucho cariño, porque es el día que decidimos que queríamos empezar esta carrera. Y es verdad que, como el apóstol Pablo, no hemos llegado, pero todavía estamos de camino y nos asimos a lo cual hemos sido llamados. Y hemos sido llamados a salvación, como hijos de Dios. Y eso es lo que yo recuerdo. Qué bueno, renovación de pacto, identidad, qué ideas tan interesantes. ¿Y yo voy a subir el nivel. Todavía. No. El listón. Lo hago para no hablar de mí. O sea, que yo me voy a escabullir. Pero voy a decir algo que yo me parece también interesante. Y es que en el mundo moderno, en el que estamos inmersos, tan práctico, tan rápido, tan digital, tendemos a mirar los ritos con cierta sospecha, porque pensamos que es puro teatro a veces, ¿no? Esto es simplemente una ceremonia que le gusta esto, hacérselo tal. Pero la realidad es que los seres humanos somos criaturas rituales por naturaleza. Ajá. Y eso lo sabe también Dios, el diseñador. Porque el rito no es solo un adorno. Y voy a tirar un poquito de lo poco que estudié de antropología para poner encima de la mesa que los ritos tienen es tecnología social y tecnología psicológica fundamental. Sin ritos la vida a veces se vuelve una sucesión borrosa a veces de actos. Y lo voy a decir en algunos aspectos. Simplemente por destacar. Nuestra mente, para procesar ciertos grandes cambios existenciales, no le basta solo la lógica. Necesita actos físicos que sirvan como anclas emocionales. Y eso lo podemos no solo ver en el mundo cristiano. A veces otro tipo de contextos también acuden a los ritos. Y es porque cómo marcas a veces ciertas transiciones para sentir, ¿no? A partir de este momento hay un antes y un después. ¿Cómo lo llevas eso a todo tu ser? ¿Cómo lo integras? Entonces, Dios, sabiendo eso, sabe rescatarnos. Y fíjate que tenemos que cortar, ¿no? Porque vamos a darle paso ya. ¡Qué bien! Momento emocionante, por una parte disfrutar de los bautismos, pero por otro lado también disfrutar de las personas que se levantan, ¿verdad? Sí, del llamado. Que dicen, venga, del llamado. El llamado es precioso, qué maravilla. A mí me gusta mucho, antes estabas hablando de ritos y la diferencia entre un rito de te bautizo rápido y se acaba todo esto, y cuando el pastor hace el llamado y se nota que el Espíritu Santo se mueve y cómo va tocando a las personas. A mí cada vez que lo vivo me emociona el sentir cómo el Espíritu Santo va tocando a las personas y te obliga, porque nadie quiere levantarse. La vergüenza, el miedo, Claro. Pero el Espíritu Santo te conmueve y dices como hoy en la escuela sática, es que no puedo callar, no puedo hacer otra cosa que levantarme e ir allí porque es que me arde por dentro el cuerpo y quiero hacerlo. Y esto es algo, volvemos al tema de los ritos también, y ahora estaremos todavía unos minutos hasta que luego lo van ya con el final de la ceremonia. Los ritos pueden estar, como decíamos antes, llenos de contenido o vacíos. Y aquí estamos hablando de gente que sinceramente se ha levantado porque desea hacer su pacto con el Señor. Nadie les ha obligado, nadie no estaba preparado, no estaba en el guión. Sencillamente han sentido ese llamado, como aquellos que se han bautizado, evidentemente, pues han sentido el llamado y hoy han decidido hacer ese pacto público. Lo han compartido con todos nosotros. Es que esto que dices va a
básico y muy importante rescatarlo. 2 apuntes rápidos. Y es que decía yo antes que el rito es el lenguaje del subconsciente, porque a veces no todo lo que hacemos en nuestra vida está movido exclusivamente por la lógica. A veces necesitamos anclas, decía yo, anclas emocionales que den sentido. Hay ciertos pasos, los antes y los después. Antes yo era de una manera, o antes me pasaba esto y ahora quiero que sea un nuevo. Entonces todo eso nos ayuda a reducir la ansiedad, a dar orden, estructura. A veces en nuestro mundo sentimos que es un mundo caótico, impredecible, ¿no? Y entonces todo esto nos ayuda un poco a situarnos, y a nivel no solo individual, a nivel comunitario también tiene mucho que decir, porque los ritos son pegamentos y son muy potentes, porque nos están diciendo que son capaces de unir a personas que cada uno pensamos de forma muy diferente y concebimos ciertas cosas de forma muy diferente, pero sin embargo somos capaces de unirnos en un acto. Muy interesante. Y decir, en esto somos comunidad, en esto somos uno. Y eso lo sabe muy bien nuestro Dios. Generan ese colectivismo, ¿no? Y transmiten identidad, ¿no? Nos hacen pertenecer a algo, ¿no? Pero si además conceptos como gracia, perdón, arrepentimiento, muerte al pecado, amor incondicional, a veces son demasiado abstractos y para nuestra mente a veces limitados. Entonces, los ritos no lo bajan, las realidades espirituales, que a veces son tan gigantes que nos cuesta concretarlas, nos la traducen a elementos que podemos tocar, oler, sentir. Y entonces ahí el tema del agua, del pan, del vino, pues el bautismo también entra dentro de esto, ¿no? Porque sacan el cuerpo a escena, que a veces pensamos que todo es tan mental, pues Dios también quiere que todo nuestro ser, todo lo integremos dentro de la realidad. Entonces, toda nuestra biología, todo lo que somos, el cuerpo, también participa de las realidades espirituales. Me parece muy interesante, ¿no? Entonces, el bautismo entra dentro de esto. Pero, lo que tú decías, Esther, a veces se puede confundir el mapa con el territorio. Es decir, el GPS nos muestra por dónde debemos transitar, pero no es la realidad. La foto no es la realidad. Voy a hacer entonces la pregunta desde esta perspectiva, ahora cuando termines. Y entonces, adelante. El peligro es pensar que el rito, o sea, a veces el rito se puede convertir en ritualismo. Y esto es algo que Jesús lo tuvo siempre en mente y trató siempre de combatir. Es decir, los gestos tienen que tener significado. Claro. No es hacerlo por hacer. Entonces, el bautismo tiene esa carga porque realmente la emoción, el ser participa de ello. Pero cuando lo hacemos con desgana, lo hacemos porque toca, lo hacemos sin ponerle realmente ese significado, está vacío de contenido. Bueno, ¿qué toca hacer esto? Venga, pues vamos. Como si fuera un requisito. Claro, pero apelemos es cuando Dios dice, no, esto no va por ahí, ¿no? Es una idea muy interesante porque nos lleva a lo mejor a plantear esto del bautismo desde una perspectiva mucho más práctica. En el sentido de, vamos a ver, muchas veces olvidamos al Dios didáctico y el Jesús didáctico. Es así he hecho, así haced vosotros. Yo os he dado ejemplo. Jesús no necesitaba bautizarse y sin embargo lo hizo. Claro, bueno. Y habría que preguntarse por qué lo hizo, para qué lo hizo. Yo os querría preguntar, y se lo podemos contar a la audiencia también. Claro, ¿por qué nos bautizamos? Nosotros podríamos, efectivamente, pues vivir la vida cristiana, haríamos nuestro pacto íntimo con el Señor, con nuestra oración personal. Sin embargo, Jesús se bautizó y nos dijo, haced esto, haced discípulos bautizándolos. Y nos dijo, bautizaos vosotros. Lo hacemos por algo. ¿Qué aprendemos con el bautismo? ¿Qué lección nos quiere dar Dios con el bautismo? ¿Qué podemos hacer o para qué sirve el bautismo? Por cierto, ¿por qué nos bautizamos de adultos y no de bebés? Como en otras culturas cristianas que efectivamente no siguen, en este caso, pues la pauta bíblica de bautizarnos cuando ya tenemos esa conciencia. ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Por qué bautizarse? ¿Qué le responderíamos a una pregunta o a una persona que se haga esta pregunta y que diga, pues mira, yo creo que se puede ser perfectamente cristiano, perfectamente creyente sin el bautismo? Yo le podría decir, pues sí, pero Jesús se bautizó, pero no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué? Es una confesión pública de fe. Aquel que me confesare en público, yo lo confesaré ante mi Padre. Y el que creyere fuera bautizado será salvo. Claro. Es decir, el que creyere.
Claro. Si no es un acto consciente, ¿Qué hacemos? ¿quién va a creer? Es un acto, a mí me recuerda mucho... ¿Quién puede creer? Aquellos 3 jóvenes frente a la estatua de Nabucodonosor. Lo digo muchas veces. Muchos se arrodillarían para atarse la sandalia diciendo: yo aquí paso desapercibido y nadie se entera. Y nadie se entera. Solo 3 valientes se mantuvieron en pie, confesando públicamente la fe que creían. El bautismo es eso, es una confesión pública y valiente que dice al mundo entero: esto es lo que creo y en quién creo. ¿Y en quién creo? No es yo de forma interna, estoy calladito aquí, creo en Dios, pero no lo digo ante nadie porque me da vergüenza, porque no me atrevo, para que no se enteren. No, es una confesión pública de la fe que has decidido seguir, con todas sus consecuencias. Las consecuencias que muchos te señalen, se rían de ti, que da igual. Es que confieso a mi Señor. Sí. Y básicamente para mí es eso, es un acto público porque no tengo nada que esconder, al revés. Estoy tan contento que se lo muestro al mundo entero. ¿Para qué más? Y es como una pauta decisiva. Porque el pastor Es un hito también. Sí, Es el un momento, pastor, ¿no? Sí. tomando en cuenta lo que dice Juan Prado sobre el tema ritual, Dios sabe que es bueno para uno. O sea, que es bueno, qué elementos vas a vivir que son buenos para ti, que te generan desarrollo, que te generan confianza, que te generan esperanza. Y el pastor dijo algo que cuando estaba presentando una de las hermanas, dijo: la mejor decisión. Y ¡boom! Sí, sí. ¿Por qué? Porque en la vida hay decisiones que marcan la pauta del resto de la vida. Cierto. Es decir, ¿dónde vas a vivir? ¿Con quién te vas a casar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Y en qué crees? Y el bautizo es justamente una de las grandes decisiones que tomas en la vida. Y cuando digo que no solamente es buena, sino que es la mejor decisión, porque ya todo lo demás va a trabajar en base a eso. Entonces, si esta es una decisión que puede marcar el resto de tu vida, ¿cómo no puede tener un punto de partida? Claro. Un punto de partida donde si tú compras una casa, haces una fiesta, la primera fiesta en tu casa para como con todos tus hermanos decir: esta es mi casa, tomé esta decisión. Cuando tú te casas, haces una boda y muestras a todos que esta decisión la tomé. Cuando tú te gradúas, haces una fiesta de graduación donde tú muestras a todos que te graduaste y que este va a ser a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. ¿Por qué no se hace una fiesta por lo que crees? Claro. ¿Por qué no se hace fiesta porque yo decidí creer? Yo decidí creer en este Dios, ¿verdad? Yo decidí dar mi vida a este Dios. Yo decidí que este Dios obre en mí, ¿verdad? Yo decidí creer en el amor de un ser infinito. Y hacer un cambio suficientemente significativo como para que mi vida a partir de ahora sea el inicio de algo diferente, ¿no? Públicamente mostraré eso. Y yo creo que por eso es que hay tanta alegría en la iglesia hoy, porque es una festividad. Es una festividad. Los que participan de ella y los que están afuera, que algún día participaron de ella o que añoran participar de ella. De hecho, nosotros estuvimos en silencio viendo lo que estaba ocurriendo y estábamos todos emocionándonos, ¿eh? Es verdad, Sí, lo vives de una forma, es tu familia. Claro, al final son nuestra familia también, ¿verdad? Porque disfrutas de esa festividad. Qué bueno. Confesión pública y un hito, un antes y un después. Memoria. Los ritos también nos ayudan a recordar. Sí. Haced esto en memoria de mí. Y tú preguntabas, hay que recordar de dónde surge esto. Y es que el bautismo no es una cosa que se inventa en el Nuevo Testamento. Es una práctica judía antigua que, entre otras cosas, estaba pensada para el pagano, que hacía un antes y un después y tenía que pasar por el agua para reconocer que ahora creía en Dios y que dejaba sus prácticas anteriores. Que Juan el Bautista lo rescata o lo usa no solo para los paganos, sino para los propios judíos arrepentidos y bautizados. Entonces surge la pregunta que tú has dicho. Sí. ¿Y para qué Jesús se bautiza? Claro. Si no tiene que arrepentirse, si él no pecó. Porque Juan el Bautista Ejemplo está nos ha dado llamando... todo. Para darnos ejemplo. Ejemplo nos ha dado en todo, hasta en eso. Fíjate que antes planteaba Esther, uno puede vivir la vida así de forma, tomo mi pacto con Dios en secreto y ya está. Es verdad, es una forma, pero ¿qué hizo Jesús? Lo mostró. Si Jesús que no lo necesita, porque yo sé que necesito. Hay una parte que me ha encantado en el pastor, que ha dicho cuando uno baja a las aguas del bautismo, sube amparado por los 3 poderes más poderosos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están empeñados en hacerme que mi voto, mi deseo, sea una realidad. Sí. Yo puedo decidir que
que no quiero hacerlo. Si Jesús, que no lo necesitaba, lo hizo como ejemplo para mí, ¿qué significa? Que es algo esencial. Que la demostración pública de esa fe es algo vital en mi vida. Que el cristiano camaleón, que tengo relación con Dios pero que nadie se entere de alrededor, es que parece que no hemos recordado la escuela sabática de esta mañana, fíjate, ¿verdad? que acabo de tener una revelación. Acabo de ver la imagen, esta es una forma de hablar. Es verdad, en aquel momento Jesús estaba revelando al Padre también. Y de hecho en ese momento se revelaron el Padre, Él y el Espíritu Santo. Los tres en el mismo momento. Es verdad, visualmente, sí, de hecho. Y entre otras cosas, para identificarse y los abrió, la paloma, el Espíritu Santo, Jesús, todo en la misma escena. O sea, Jesús ahí también reveló al Padre, claro. Y su pacto con el Padre. Y yo creo que ahí se identifican con el ser humano. Claro. Que dicen, yo no tengo necesidad de pasar por esto, uh-huh. pero bajo a tu soy humano altura, también y estoy bajo contigo. A tu altura, me pongo aquí. No y te solo enseño cómo es el pacto, te enseño lo porque que... tú sí que lo necesitas. Eso es lo que nos dice Jesús. Eso es. Y a mí me parece pues uno más de sus actos de amor, algo que él no necesitaba. Y muy didáctico. Porque a veces decimos, no, es porque inicia su ministerio, que también, porque es un punto de inicio para otra función que va a hacer. Jesús ya despega, ¿no? Públicamente, ¿no? Pero ahí ellos visualizan también quién es él. O sea, ahí ven, es mi hijo amado en que tengo complacencia y dicen, espera, esto es otra cosa. Pero más allá del punto puramente formal es que lo que hace es decir, quiero tanto al ser humano que, mira, yo también estoy aquí implicado. Y me sumerjo con vosotros. Me pongo a hacer a la tarea. Y nos sirve de ejemplo en muchas cuestiones. Jesús se bautiza y lo siguiente que hace es ir al desierto, pasa 40 días y ahí Satanás, en el punto más flaco, le ataca con todas las armas. Sí. Jesús se somete al Padre y al Espíritu, aguanta, se fortalece en ellos y sale victorioso de la prueba. El bautismo no solo me enseña que tengo que pasar por el agua, sino que cuando el enemigo me venga a sacudir... Lo mismo, como hizo Jesús. Al igual que hizo Jesús, ahora que ya cuento con los tres poderes, que él no se ha abierto el cielo, pero yo estoy seguro que Jesús en cada uno de los que se bautizaron dice lo mismo. Sí. Este es mi hijo amado. Este ya es uno de los de mi casa. Claro. Le conozco por nombre, ya es hijo de forma oficial. Y contamos con su misma fuerza para resistir al enemigo, para no claudicar ante él. Entonces, es que hay tanto ejemplo en lo que Jesús nos dijo para decir, esto lo necesitas porque necesitas hacer una ruptura, y luego Pablo lo explica muy bien. En el bautismo simbolizamos cómo morimos y renacemos. Necesitas visualmente sentirlo, necesitas comunicarlo a los demás, pero además es que necesitas sentir que toda la fuerza de la Trinidad de Dios está a tu lado para que no caigas, para hacerte fuerte. Pues eso que estás diciendo me parece también relevante, porque Richard, el bautismo no es ningún escudo mágico que te vaya a librar a partir de ahora de... No. Pon lo que quieras. Entonces, si Jesús... Pero sí que es un compromiso lleno de poder. Claro, pero si Jesús escuchó lo que tú decías, Esther, este es mi hijo amado, y Satanás estaba esperando a la vuelta de la esquina para decir, si eres hijo de Dios, haz que... Claro. Y estamos continuamente... Tú eres hijo de Dios, te sientes hijo de Dios y estás continuamente cuestionando eso. El arma que utiliza Jesús, el escrito está, el anclarse, ¿no? Primero, no te va a librar, las dificultades que te van a ir seguramente van a ser peores, porque Satanás, si hemos disfrutado muchos y hay alegría en el cielo, hay una rabia, le sale la baba a Satanás como diciendo... Otro más. Sí, otro más. Uno que se me escapa. Claro, más inquina pone para hacer que caigamos, ¿no? Y que caigan los que hoy públicamente han dicho Cristo es mi referencia. Entonces, me parece muy importante eso que dice Richard, porque tenemos que estar alerta continuamente, ¿no? Y Satanás va a buscar cuanto más débiles estemos, porque también es paciente y listo, dice, no, ya te buscaré, ya te encontraré, ¿no? Ya te estaré esperando para hacernos caer y para saber que el único remedio es seguir al lado de Jesús. Y hay un último componente. Esto es una carrera de fondo. Hay un último componente ahí que es, aparte de lo que ocurra con la persona que se bautizó, ya es hijo de Dios, ¿verdad? Yo soy hijo de Dios, o sea que es mi hermano. Claro. Me tendré que preocupar, interesar, cuidar, amparar, proteger.
formamos parte de la Forma misma parte de la familia. misma comunidad. Familia. Entonces es una responsabilidad para la iglesia que acoge. Sí. Que nos cuidemos y nos Bueno. amparemos, nos protejamos. Pues acabas de abrir otro melón que yo no sé si... No, Porque ahí es donde se nos ven a veces nuestras carencias como comunidad, el que a veces estamos tan absortos en nuestras propias luchas que olvidamos que Volvemos otra vez a lo que decíamos antes. estamos tan Deberíamos, necesitados. fíjate que tiene que ver con lo que estudiamos en la escuela sabática, dejar de vernos a nosotros mismos y ser más proactivos, más prosociales y más sensibles también a lo que tenemos que hacer. Compártelo, decía la lección, lo comentábamos antes, Don Ángel. Compártelo, no que los demás compartan conmigo. No, la invitación es para ti. Es decir, yo he recibido esto, tengo que hacer algo con esto. Como miembro bautizado tengo algo que hacer en la comunidad, pero es que ahora formo parte de una comunidad que también tiene algo que hacer conmigo. Y a veces también nos despistamos de cuál es esa función. Pero es mucho más sencillo que esto. De gracia recibisteis, dad de gracia. De amor recibisteis, dad de amor. Claro, pero siempre estoy esperando que me den amor los otros. Yo también tendré que hacer algo, ¿no? Al respecto, y tendré que ser también en ese sentido proactivo. ¿Por qué nos bautizamos? Por inmersión. Porque hay quienes bautizan con un poquito de agua en la cabeza, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué la simbología de la inmersión? También Jesús nos es ejemplo en esto. ¿Por qué? Yo lo veo igual como el ejemplo. O sea, Jesús muestra cómo es el bautizo. ¿Cómo es el bautizo? Yo creo que hay un simbolismo. Yo siempre he pensado que todo aquello que yo no logre comprender, pero que escrito está, en este momento quizás no lo comprenderé, pero en el futuro sí, y sé que entonces es lo mejor para mí. O sea, por eso cuando comentaba ahora hace un momento de que quizás no sabremos por qué nos bautizamos, pero es que Dios nos dio la pauta. Sí. Y toda pauta que Dios da es buena para ti. A lo mejor en 20 años neurocientíficamente determinaremos que justamente en el momento del bautizo, la liberación de oxitocina y la disminución de cortisol, bla, 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 y encontraremos una respuesta. La pequeña apnea. Sí, la apnea de esos segundos hace que justamente tu mente, Bueno. la corteza prefrontal, Seguro. X. Y eso genera al final un resultado bueno en ti. Sí. ¿Ves? Entonces, yo creo que todo lo que yo no pueda comprender ahora, pero que escrito está y que Jesús te lo muestra, Y que es así como hay que hacerlo. es así como hay que hacerlo. Tiene varios simbolismos. Entonces, cambiar Eso la parte- pauta. Estoy esperando porque Richard, que da muchos estudios bíblicos, sabe Tiene lo que simbolismos significa esto, la sí. palabra bautizo. Claro, eso aparte del simbolismo. El simbolismo es que yo sumerjo toda mi vida Claro. y muere al pasado y renazco entero. Es una muerte y una resurrección. No hay magia en ese agua que me cae por la cabeza, no. Es que yo soy sumergido entero y muero de forma completa para renacer entero. Y renazco. Claro, porque es un medio donde, o sea, el agua es un medio donde tú no puedes vivir. También. O sea, el agua es un medio donde tú no puedes vivir. Y o sea, el simple hecho, ¿no? de Etimológicamente, Claro. además, la palabra bautizar significa sumergir. Sumergir. Hoy en día hacemos esa diferencia que si llegara un filólogo diría, sois tontos. Claro. Porque decimos, sumergimos por gotitas, por aspersión, Sí. o No tiene sumergimos sentido. por inmersión. Por inmersión. Es como si yo digo, puedes rodear rodeando o rodear saltando. Claro. No, si saltas no rodeas. Eso es. Entonces, Sí. Eso es. seguimos el ejemplo de Jesús. Jesús se sumergió entero Ujú. para renacer entero. Claro. Porque con su muerte, cuando él va al sepulcro, él muere completamente para renacer de nuevo. Ese es el simbolismo del bautismo. Eso es. Muero en Cristo, muero en su sangre para renacer en su vida nueva. No hay una gota de mi cuerpo que yo diga, bueno, Claro. esta parte quedó aquí, como el talón de Aquiles, mitología griega, Sí, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso no se Sí. sumergió y eso sigue siendo... Y esa no. es tu debilidad. Es verdad. Mi cuerpo entero se sumerge en la sangre de Jesús para renacer de nuevo para vida eterna. Además, os voy a decir algo que seguramente no sabíais, y yo como estudiante de historia, hace poco que me voló la cotufa. Esto del ¿Pero de los asirios? No, Sí, no. esto va de Habla de otro los lado. asirios, no ¿Sabéis quién vivía de la púrpura? ¿Quién vivía de teñir telas en el Nuevo Testamento? ¿Quién iba? Pablo. Lidia, Vale. Pues en el Nuevo Testamento. ella No. entendía muy bien lo que significaba esta palabra bautizo. Porque esta palabra bautizo la utilizaba ella para su día a día. Porque bautizo la utilizaban los que teñían telas. ¿Y qué significaba? Sumergir una Sumergirlos. prenda
y volverla volverlas. de otro color. Claro. Es decir, se ha aplicado una transformación. Pues esa otra... Qué bueno también lo del color. Nos Pues sirve de simbolismo también. Eso qué es bonito. otra cosa que ellos aplicaban, Blanco como la nieve que dará bautizaban las prendas. Claro, la sumergían. El teñir y salir. Entonces, ella entendía muy bien lo que significa una vida cambiada y transformada. ¿Tú has teñido una prenda alguna vez? Que si he teñido una prenda, normalmente la he estropeado. ¿Por qué te digo esto? Porque te preocupas, porque todo tiene que estar sumergido. Claro. O sea, tú estás Sí, pendiente de, porque la prenda flota. O sea, la prenda tiende. Imagínate, como que voy a entrar por pecado, pero tiendo a salir porque el pecado me obliga a salir. Pero adentro. O sea, la prenda tiende a salir porque flota y entran burbujas. Hay que hacer fuerza, de hecho. Entonces tienes que hacer fuerza para mantenerlo dentro del agua. Entonces, date cuenta. Hasta que se impregne bien, el ¿no? sumergir No le des ideas a algunos todo el cuerpo dentro del agua. No des ideas a algunos pastores, pues lo mismo te dejan pero ahí. Te dejan ahí, bautícese bien usted. Cuando deje de respirar, ahí sabemos que está... Hablamos de simbolismo. Sí. Meto esa prenda sucia como el carbón, la meto en el rojo más rojo que existe. ¿Y cómo sale? Blanca. Lo más blanco que puede salir. Eso es lo que ocurre. Así Mi es. vida llena de pecados se sumerge entera en el sacrificio y en la gracia de Cristo y salgo limpio Blanco de pecado. como la nieve. Sí, de todas maneras... Esa es la puerta de acceso que claro. me da el bautismo. Pablo nos lo explica en Romanos y Sí. el tema de que es una sepultura, es una tumba en el sentido para el yo. Una muerte para figurada. una muerte. Muerte figurada. No sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Vale? Somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Y es un renacer. A mí me gusta, ¿no? Porque es una vuelta a un nuevo, ¿no? Y eso me lleva también a conectarme cómo será esa transformación y esa resurrección, ¿no? Que a veces... Por ejemplo. Oye, y hablando de simbolismos también, me pareció una idea súper bonita que recordara esto, porque hemos hablado hace poco del tema. Es el comienzo del viaje, decía el pastor, con el traje del rey puesto. Que me pareció también una idea muy chula, ¿no? Hemos hablado del traje y de las bodas y de cuál era el traje y cuál era el problema con no utilizar el traje que Dios te había provisto. Y resulta que no se me había ocurrido pensar efectivamente que vamos a hacer el camino con el traje del rey puesto. Estamos ya dentro de la boda, porque ya estamos, ¿no?, formando parte de la familia después de esa celebración y llevamos el traje del rey puesto, lo cual es una tranquilidad porque también llevamos la protección, ¿no?, del traje del rey. Qué idea más chula. Nos cubre su gracia y llevamos su traje. Sí, qué bonito, qué bonito. Es una idea súper bonita. A mí me gusta es el tema, lo comentamos hace un momento, de que no lo había visto, que bajas con el Espíritu Santo. O sea, siempre hemos tenido la figura de cuando baja el Espíritu Santo a Jesús, y hemos pensado que después del bautismo, el Espíritu Santo, y justamente en el llamado, ya tú te das cuenta que el Espíritu Santo viene haciendo un trabajo contigo, no en el llamado, sino desde antes. Desde antes. Entonces, ¿cómo no va a bajar contigo? ¿Cómo no va a bajar contigo a las aguas bautismales? ¿Verdad? Solamente va a aparecer allí si es que viene contigo trabajando muchísimo y va a bajar contigo a las aguas bautismales. No te va a dejar en ningún momento. Sí. O sea, la imagen de que no es después del bautismo que se obra en ti. Es que ya Dios en su infinito amor viene obrando en ti y el bautismo es justamente ese punto donde Él te acompaña a que recibas ese poder. Y además cada persona tiene su ritmo, ¿no? Cada persona, porque esto también es interesante comentarlo. Hay edades, hay momentos, hay tiempos. Hay personas que tardan mucho tiempo en hacer esa decisión, hay personas que lo deciden de otra manera, pero Dios espera a cada uno. Y evidentemente cada pacto es personal. El pastor también decía que hay que ser valientes para hacer ese pacto público, y es verdad, es un ejercicio de valentía también, ¿no? Y la Biblia nos invita a no ser cobardes, a ser valientes. Fuérzate y sé valiente, ¿no? Y es verdad que hay algo también de valentía, ¿no? Y de arrojo en decir, oye, ya, lo hago. Mucha valentía. Mucha, ¿no? A cualquier Tienes edad. que ir en contra de todo lo que... Cuando tú eres un niño, eres un valiente por tomar esa decisión. Cuando eres un joven, eres un valiente. Sí. Cuando eres un adulto, cuidado que las cosas, tu círculo no es mucho más sencillo, eres un valiente. Y cuando ya empiezas a estar en la senectud, eres un valiente. El bautismo es de valientes, o sea, de gente que decide... Que está dispuesta a ir a contracorriente el resto de tu vida. Decido ir a contracorriente, da igual en la edad que me pille. Sí. Decido ser valiente por Cristo. Por eso él dice, si me proclamas en público, no me sale la palabra ahora mismo, yo te proclamaré ante mi Padre. ¿Por qué? Sí.
porque es un acto de valientes, es un acto que vas contra la corriente, a veces contra la familia, contra los amigos. Satanás se mueve. Yo lo noto muchas veces. Cuando una persona está ya preparada para bautizarse, Satanás se mueve en su entorno. Sí, mucho. Para desanimarlos. Es verdad. Bueno, es un acto de valientes. Estamos muy a gustito, pero tenemos que terminar. Tenemos que terminar ya, de hecho. Y bueno, la verdad es que me parece una idea muy interesante. Sepultados para vivir. ¿Quieres vivir o quieres morir? ¿Quieres vida eterna? ¿Estás dispuesto a ir a contracorriente también de muchas de las cosas que nos podemos encontrar por ahí? Bueno, pues de eso va también esto del bautismo, de que estés dispuesto a vivir otro tipo de vida y a buscar otro tipo también de esperanza, otro tipo de futuro también. Bueno, pues la verdad es que ha sido una mañana estupenda. Yo estoy felicísima de poder estar con vosotros en la edición 454 de La Iglesia en Casa, pero tenemos que concluir y os vamos a invitar a que el próximo sábado volvamos a estar aquí y volvamos a compartir sorpresas, bendiciones y sin duda el Espíritu Santo moviéndose entre nosotros y haciendo que pasen cosas estupendísimas. Ahora, Ángel, un placer. Encantada Qué bueno. de poder saludarte, de poder conocerte. ¡Me estás saludando a mí! ¡La de la escuela sabática viva! Yo de vez en cuando también tengo momentos fan, pero intento disimularlos. Es un placer, de verdad, haber podido compartir un ratito. Richard, gracias también. Encantadísima de poder compartir mesa. Estoy en casa, estoy en familia y en familia y con cariño de familia nos vemos. Eres familia. Somos familia, familia y es un auténtico placer. Familia somos, Juan, un placer también. Que decíamos estos días también por WhatsApp, oye, qué gusto verse y que poder hacer el programa desde el estudio es un placer. Que conste que yo cuando lo hago desde allá, desde el Zoom, cerca os siento. Pero sí es verdad que la cercanía, poder estar respirando el mismo oxígeno, esto es una maravilla y es una auténtica bendición. Es el regalo que nos da el Salvador porque Él nos quiere y nos da regalos continuamente. Así que nada. Y es un anticipo, yo lo decía y es un esta anticipo, mañana, es un anticipo de lo que ocurrirá en el cielo cuando nos volvamos a reunir con toda la gente que queramos y podamos disfrutar pues de un sábado tan precioso como el que hemos pasado. Y de sábados larguísimos y de años larguísimos y de poder quedar con todo el mundo y de que no haya tanta distancia y que no sea tan complicado verse. Así que nada, quedará una semanita para vernos, ¿eh? Bueno, enhorabuena a Marcos y a Juan Luis porque con la mesa recién estrenada han hecho un trabajo francamente bueno y le han cogido el tranquillo rápidamente y ha sonado todo y se ha visto estupendamente. Enhorabuena, enhorabuena. Cuando la tengáis controlada ya veréis qué felicidad y qué bien va a salir esto. Una maravilla. Y a todos, no hemos cogido el tranquillo todavía. Estáis, pero nada, va por muy buen camino, que no ha habido fallos y ha estado muy bien. Mandamos un beso a Raúl también, que estuvo en el primer tramo del programa, al pastor también, que nos ha ayudado a hacer todo esto con el sermón y con toda la programación. Y nada, ha sido un placer. Queridos, queridas, que paséis un felicísimo resto de sábado, que tengáis una muy buena semana y nos volvemos a encontrar aquí en La Iglesia en Casa. Hasta entonces. Feliz sábado. Buena semana. Buena semana.